hermanos y amigos que nos están sintonizando. Estamos transmitiendo en vivo nosotros desde acá, desde Elmo, New York, y tenemos al pastor Álvaro Martínez desde Colombia. Bueno, ha llegado el momento de escuchar la buena noticia, la palabra del Señor. Para mí es un gran privilegio en esta hora y bendición dejar al pastor Álvaro Martínez con la palabra del Señor. Pastor Álvaro, Dios le bendiga, bienvenido. Pastor Miguel, muchas gracias. María Alejandra, gracias por acompañarnos y ayudarnos a conectarnos aquí a todos nosotros. Y gracias a todos los que en este momento nos están escuchando. Hoy traigo un tema que me parece que será un tema agradable para cada uno de nosotros. Sin embargo, me gustaría que antes de iniciar el tema, pudiera hacer una pregunta, a ver si 2 o 3 personas que nos están escuchando podemos interactuar con ellos y saber si están ahí en sintonía, pastor. La pregunta que me gustaría hacerle a la iglesia que nos está acompañando en este momento es si la iglesia entiende o sabe cuál es la diferencia entre fe y esperanza. Y te pregunto, María Alejandra, ¿puedo compartir mi pantalla? Sí, claro, claro. Ya, voy a compartir la pantalla. Dice... No me da. Mientras tanto, las personas que vayan mirando en el chat, si existe la posibilidad de contestar cuál es la diferencia para ustedes de estas 2 palabras, fe y esperanza. Evidentemente, si le estoy diciendo que es diferente, es porque sí hay diferencias, a pesar de que nosotros la utilizamos de manera indistinta en nuestra jerga tradicionalmente cristiana. ¿Cuál es la diferencia entre fe y esperanza mientras trato de compartir la pantalla? ¿Puedo, María Alejandra? Sí. Bueno, yo le doy aquí. Dice... No me deja. ¿Trate ahora? Gloria a Dios. Tú tienes el mando, ¿cierto? Sí, ahorita se lo pasé a usted. Ya. Ahora sí. Muchas gracias. Muy amable. Pastor. Dígame. Pastor Álvaro. Sí, tenemos la primera respuesta, ¿no? Si quiere, antes de comenzar, se la puedo dar. La hermana Ángela Quintana dice, la fe es fija y la esperanza es acción, movimiento. Porque escribimos ahí para que los hermanos pudieran poner cuál es la diferencia. Ok, ahí aparece en pantalla la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre fe y esperanza? ¿Está claro? Gracias a la hermana que participó. Vamos a esperar otra persona más mientras vamos abriendo nuestras Biblias en Génesis, capítulo 50, el verso 24. Otra persona o otras 2 personas más que nos ayuden con esta respuesta. Para usted, ¿cuál es la diferencia entre fe y esperanza? No hay respuestas correctas, sencillamente es lo que uno vaya pensando, lo que uno vaya creyendo. Correcto. Entonces, si hay otra persona más o 2 personas más que nos digan cuál es la diferencia entre fe y esperanza. Perfecto. Vamos a leer el texto que aparece en pantalla. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ese es el texto que vamos a utilizar. Voy a volver a leerlo. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas ciertamente Dios os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ese es el texto que vamos a utilizar para el día de hoy. ¿Está bien? Amén. ¿Hay otra respuesta o no? ¿Cómo no? Hay una más. La hermana Sandra Elizabeth dice, la fe en una seguridad. No, hermana Sandra Elizabeth, vuelvo a escribir que no lo entiendo. Pero hay otra respuesta acá de Johnny Tobar Campo. No sé si lo conoce usted, pastor. Sí, señor, lo conozco, es de aquí de la ciudad. Perfecto. Johnny Tobar Campo dice, la fe es pasado y la esperanza es futura.
¿Qué le Ok. parece? No, pues la, la fe, oh, me agarré en curva, no logro captarla. Ajá. Bueno, ahora miramos. ¿Y hay otra respuesta por ahí más o no? Quiero ver, no tenemos otra. Muy bien. Sí, Bueno, esto solamente es como para saber quiénes nos están sintonizando, para tratar de perfecto. interactuar un poco con nuestros amigos y lo estamos haciendo de manera introductoria, aunque no es el tema. El tema, sin Mm, embargo, es bien amplio. Hablar de fe y de esperanza, pues ese es nuestro trabajo. mm, Vamos a definir la fe. La fe es una creencia personal, es certidumbre, es certeza y es convicción. Y por eso es que la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Entonces, cuando hablamos de fe, hablamos de una persona que ha construido a lo largo de su vida una creencia personal, una certidumbre, una certeza, una convicción en su vida. Cuando uno dice que tiene fe en algo es porque está convencido de que eso que uno cree es algo personal y es algo real para nosotros. La mm, esperanza es confianza de alcanzar o lograr una cosa o que se realice algo que se desea. Si ustedes ven en el texto, ahí aparecen dos palabras que tienen que ver con la fe y con la esperanza. El patriarca José le dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente está mm, hablando que tiene una certeza o que tiene fe, ¿verdad? correcto. Ciertamente es la fe que él tiene, la creencia personal, la certidumbre, la convicción de que algo va a pasar. Y esa Aleluya. certeza es fe. Dice, ciertamente os visitará, os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo creo que por ahí es que está hablando nuestro amigo Johnny, Ujú. porque Mm, la diferencia entre las dos palabras es que fe es pasado y esperanza es futuro. ¿En qué mm, sentido? La fe es pasado para nosotros en el sentido de que la hemos construido a lo largo de nuestra vida, por nuestras familias, por nuestros pastores, por lo que el sacerdote nos ha enseñado, por lo que en la escuela nos han enseñado y en la casa. Nosotros hemos venido construyendo nuestra vida y nuestra vida de fe a partir de la experiencia y a partir de la enseñanza que hemos tenido en la vida. Esa fe se ha construido en pasado, la tenemos construida en nuestras vidas. Lo que usted ha edificado, pastor, lo que Dios ha edificado en usted y a cada uno de nuestros oyentes ha sido durante el pasado de su vida. Y por eso estamos hablando de que se construyen certezas. Las certezas, las convicciones no vienen ya, no vienen en este momento, sino que han sido parte de toda una construcción y de un proceso de Dios trabajar la fe nuestra a través de la familia, a través de la iglesia, a través de nuestra lectura, nuestra experiencia, la experiencia de nuestros padres. Y cuando se habla de esperanza es futuro, se habla de lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, si yo ya la tengo, ¿a qué esperarlo? Estoy esperando algo que va a suceder en el futuro. Y pienso mm, que es en ese sentido que habla Johnny Tovar, de que la fe es pasado y la esperanza es futuro. Y por eso es que el hombre de fe, José, le habla en futuro a sus hijos y le dice, yo estoy convencido y tengo una certeza, es decir, tengo la fe de que Dios a futuro os visitará. Y él muere con fe y con esperanza. Porque es que, mi pastor, hay iglesias con fe, hay iglesias de fe sin esperanza. mm. Es Interesante. decir, iglesias que tienen fe en el Dios de la Biblia, en el Dios de sus padres, pero no tienen esperanza de que eso que ellos creen vaya a suceder en la vida de ellos. Mm, Le ha pasado a muchas personas que dicen, yo creo que Dios sana, yo creo que Dios hace milagros, yo creo que Dios puede transformar la vida de una persona, yo creo que Dios prospera la vida de la gente, sin embargo, no sé si a mí Dios me vaya a prosperar. Es una mm, persona que tiene fe en el poder de Dios, en la realidad de que Dios puede sanar, prosperar, bendecir, pero no tiene esperanza de que Él pueda recibir eso que Él cree. ¿Me estoy explicando? Entonces, correcto. iglesias que viven de las experiencias del pasado, pero que actualmente no tienen esperanza. ¿Cuántas iglesias están escondidas? ¿Cuántas iglesias están enclaustradas?
y diciendo, bueno, esto se acabó, esto no tiene posibilidades. ¿Cuánta gente ya no quisiera de pronto ni siquiera estar en la iglesia después de esto porque no tiene esperanza de que las cosas vayan a pasar a pesar de que tienen fe? Me estoy explicando, la idea es que hay creyentes sin esperanza, gente de teoría, gente de doctrina, pero oraciones sin pasión, fríos, legalistas, sin corazón. Pero por otra parte también hay gente sin fe con esperanza. Y es bien interesante esto. Gente que no tiene fe, pero que sí tiene esperanza. Es gente positiva, gente con expectativa, gente soñadora, pero alejada de la fe de Dios. No tiene fe en Dios, en su palabra, no cree en las iglesias, no cree en los pastores, pero dice, ya a mí me va a ir muy bien en la vida porque yo trabajo, porque hay que creer en la ley de la atracción y yo sé que me va a ir bien en la vida. Esas son gente positiva, con expectativas, soñadoras, pero alejadas de Dios, alejadas de la Biblia, alejadas de la vida de Dios. Entonces eso sería no fe ni esperanza, sino sería positivismo. Es una expectativa sin fundamento. Son incrédulos, crédulos, gente cándida, gente candorosos, muy tiernamente decirlo, pero tienen esperanza de que les va a ir bien y que le van a suceder cosas muy bonitas a ellos, pero no tienen fe en que Dios es el que les va a proveer a ellos esas bendiciones. No sé si me expliqué, pero no es el tema. El propósito es hacerlo, llamarles la atención acerca de este texto, empezar a estudiar el texto de manera general, pero lo que quiero es hablarles a ustedes de un tema que he titulado El ministerio del pero. Ese sí es el tema para el día de hoy. En Génesis 50:24 vamos a encontrar el ministerio del pero. No sé, pastor, si usted haya escuchado un mensaje que se llame así. Yo tampoco lo he escuchado. Interesante. Ese nombre, el ministerio del pero. ¿Está bien? Ese es el tema del que vamos a hablar. Obviamente tiene que ver con fe, obviamente tiene que ver con esperanza, pero vamos a centrarnos en el tema que tengo para el día de hoy para compartirlo con ustedes. Lo primero que quiero explicar a través de este texto es que la fe no niega la realidad. Correcto. Espero que estén listos para aplicar la fe y la esperanza, mis hermanos. Aprieten sus cinturones, que vamos a comenzar a viajar a través de la palabra y a través de este texto. Y yo creo que Dios va a traer una enseñanza y una palabra para nuestras vidas a través de este texto de Génesis 50:24. José comienza su intervención y este texto, estas palabras fueron escritas cuando, o fueron dichas cuando él tenía 110 años de edad. Él estaba delante de sus hermanos y estaba delante de su familia diciendo, yo voy a morir. Y es feo que los padres digan eso, ¿no? Las mamás en nuestros países, no sé si en Estados Unidos sea lo mismo, pero en nuestros países, las mamás, o por lo menos las latinas, son expertas en mencionar la muerte y tenerla a flor de labios. Ay, el día que me les muera, ahí sí ustedes se van a acordar de mí, usted me va a matar, estos chinos me van a acabar, me van a matar, me voy a morir. Y todo el tiempo se están muriendo. Y no nos gustan que nuestros padres o nuestra mamá diga, yo me voy a morir. Pero por una razón espiritual, muy espiritual, y pienso yo que también es inexplicable, los santos hombres de Dios sentían y sienten y tenían testimonio de parte de Dios que iban a morir. Y José estaba impartiendo ese testimonio y esa percepción espiritual. No le dio a los 100 años, no le dio a los 105, le dio a los 110 años la percepción de que iba evidentemente a morir. Y esa capacidad les permitía a ellos ordenar su casa y hacer los preparativos en su familia para un acontecimiento tan triste e incluso desagradable para los que le van a sobrevivir a este hijo, pero especialmente para bendecir su casa, eso lo sabemos todos. La muerte, el dolor y la dureza de la vida es una realidad. Hay gente que lo sabe, pero no lo acepta. Y entonces no aceptan que la vida tiene enfermedades, tiene tristezas, tiene pandemias, incluso para los cristianos, incluso para las personas de fe, también llega el momento de la muerte. Otros, por el contrario, que tienen fe, pero que no tienen esperanza, entonces se quedan ahí y cuentan su realidad todo el tiempo. El texto dice que José dijo a sus hermanos, yo voy a morir. Entonces ellos se quedan en lo duro y en lo cruel de la vida y llegan hasta ese punto de desesperanza que transmiten a otras personas
etcétera. Es una realidad. La muerte es una realidad para cada uno de nosotros y llega el momento en que eso va a suceder. Y algunos creyentes, algunos incluso pastores bien intencionados, creen que no es correcto que nosotros mencionemos la realidad. Y dicen, no digas yo voy a morir, no digas estoy enfermo, pero ¿qué podemos hacer? Estamos enfermos. Y la fe no niega la realidad. La realidad es una realidad. La realidad no se puede negar. Entonces, no es fe negar la realidad. Quizás sea positivismo del que hablábamos ahora en la introducción, pero no es fe, porque la realidad, o vamos a negar que estamos bajo una pandemia, o vamos a negar que tenemos una crisis financiera, o vamos a negar que hemos tenido que cerrar nuestros templos. Es una realidad para la gran mayoría de las iglesias a nivel mundial. Entonces, la realidad de la familia de José era que su héroe, el hombre de Dios llamado José, iba a morir. Y yo no sé si a usted le guste la noticia de que su héroe, su papá, su mamá, su hijo vaya a morir. Evidentemente es una pésima realidad, es una mala realidad y yo pienso, como piensa mucha gente, que esa clase de personas no deberían morirse, pero Dios lo quería ya con él y él sabía que Dios ya lo estaba llamando. Entonces la negación no es fe, es cobardía, como dice la palabra del Señor. Mientras más tiempo pasemos negando la realidad, más tiempo se va a demorar la transformación de esa realidad. Mientras más nos neguemos a la realidad, menos vamos a encontrar la solución o vamos a tratar de adaptarnos a esa realidad. Entonces, vamos a avanzar en la lectura y el texto dice que José le dijo a sus hermanos que la realidad era que él iba a morir. Mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces, aleluya. No nos vamos a quedar en la realidad. ¿Cuál es nuestra realidad? Usted conoce su realidad financiera, física, su realidad de su familia, su realidad de su empresa. Usted la conoce y no puede negarla porque eso de pronto para usted sería algo que no es de fe. No, evidentemente la realidad suya es la que usted conoce y la realidad de nuestros países. Sin embargo, aquí viene el grueso del tema. El tema es el ministerio del pero. Las palabras usadas cambian todo el panorama mental y también cambian la manera de asumir esa realidad. Y una de las palabras más estudiadas es el pero, aunque los creyentes no estudian el pero nosotros sí lo vamos a estudiar. Entonces, hemos dicho que la fe no niega la realidad. Nosotros vamos a mirar cómo viene el pero a ayudarnos con esa realidad que nosotros tenemos. Porque en primer lugar, no quiero decirles que el texto que aparece ahí, el pero que aparece en nuestro texto es muy importante. Hay gente que dice que no hay pero que valga, pero en la palabra de Dios el pero sí vale. ¿Me estoy explicando? El pero sí vale. Entonces, José dijo a sus hermanos, yo voy a morir más o pero. En la mayoría de las traducciones aparece la palabra pero nosotros entendemos que el más o el pero es exactamente lo mismo. Entonces el texto se lee, yo voy a morir, pero Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a vuestros padres. Entonces el pero cumple un servicio muy importante, no está puesto ahí de cualquier manera. Toda la palabra es inspirada por Dios y tiene un propósito para nuestras vidas. El pero tiene un ministerio para nosotros, porque cumple un servicio impresionante en nuestras vidas y de eso es que les voy a hablar el día de hoy. La culpa no es del pero. La culpa no es del pero, porque hay mucha gente y hay una campaña para eliminar esa palabra de nuestras conversaciones o desaparecerla, ojalá de nuestro vocabulario. Y entonces la gente dice, ya viene usted con sus peros. Es que no me gusta el pero que usted le pone. Es que el pero, y hay gente que no gustan de escuchar un pero nosotros la vamos a utilizar y la necesitamos porque nosotros somos gente de fe y la gente de fe usa el pero lo utiliza de manera correcta, de la manera que Dios nos va a enseñar el día de hoy, porque debemos aprender a usar el pero porque
cumple un servicio muy especial en nuestras vidas. Entonces, el problema no es del pero. El problema no es de la palabra, es cómo la utilizamos. Por eso, lo primero que quiero decirles es que la culpa no es del pero. Vamos a estudiar el pero. El pero tiene la particularidad de anular todo lo que se dice anteriormente. Entonces, es una capacidad formidable. Si usted pudiera anular todo lo que ha dicho hasta este momento, si usted pudiera anular todo lo que ha pasado, sería impresionante, ¿cierto? Usted utilizaría esa capacidad para su favor, de querer borrar todo lo que acaba de decir. Pues bueno, el pero tiene esa particularidad. Cuando usted utiliza un pero, la mente de los que lo oyen, usted mismo, su propia mente, la palabra hace que se borre todo lo que se había dicho anteriormente. Por ejemplo, si a usted le dicen, usted es una persona muy especial, muy capaz, me encanta su personalidad, me gusta que usted es una persona que uno puede contar con usted, pero ¿qué pasa en usted? Inmediatamente su mente deja de oír lo que acabó de escuchar, le da poca importancia a eso y a partir de ese momento espera escuchar otra información y borra, anula todo lo que le han dicho. ¿No es verdad? Así funciona el pero. El pero anula lo dicho anteriormente. Es una capacidad impresionante y esta pequeña palabrita tiene mucho poder. No solamente anula lo dicho anteriormente, sino que el pero trae consigo una carga emocional. Dios usa esa palabra para imprimir a sus oyentes una carga emocional y nosotros también debemos utilizar esa palabra para imprimirle a nuestros oyentes una carga emocional. Generalmente, como no sabemos utilizar el pero, generalmente la carga emocional es de frustración y de decepción, es de tristeza. Siempre que se usa, se anula todo lo que se dijo hasta ese momento. Usted es buena persona, me gusta mucho, es trabajadora, dedicada, hermosa, pero e inmediatamente la carga emocional que usted tenía se transforma. Usted estaba contento por lo que le estaban diciendo. Usted estaba satisfecho con lo que le estaban diciendo. Después de que colocan un pero, sus emociones funcionan diferente. Inmediatamente le cambia a usted la emoción y la sensación que usted está viviendo. Hagamos el ejercicio, por favor. El texto. Utilicemos el texto y me van a ir comprendiendo entonces cómo vamos a utilizar el texto de Génesis 50:24. Fíjese, ¿qué pasaría si José hubiera dicho, Dios ciertamente os visitará, pero yo voy a morir? Calculen usted el orden de los factores si altera el producto. ¿Por qué? Porque si usted dice la primera frase, Dios ciertamente os visitará, una frase de certezas, de fe, de confianza, de esperanza. Y después del pero, coloca la realidad, que la realidad de José era, yo voy a morir, entonces la carga emocional que usted tiene es negativa. Y su cerebro y su mente y su espíritu al escuchar la palabra, entonces se desanima, se desmotiva y pierde esperanza. Y por eso tenemos predicadores que cuando uno llega a la iglesia viene con una necesidad, viene con una carga en su corazón y cuando sale del templo sale peor. ¿Por qué? Porque lo que nos predican es lo mal que estamos, que nos vamos para el infierno, que si no hacemos esto o lo otro, entonces no saben presentar la palabra del Señor. Y dejan a la persona con una realidad, porque es verdad lo que pueden decir. La verdad era que José iba a morir, pero no supieron decirlo. Entonces, el predicador que inspira y que trae fe sabe utilizar el pero en sus mensajes, en sus sermones. ¿Y le habla a la gente de su realidad? Sí, hay que hablarle a la gente de su realidad y hay que mostrarle la realidad, pero hay que darle esperanza. Entonces, mire la emoción como es de diferente en el texto bien escrito y bien dicho de este patriarca. Yo voy a morir, cruda realidad, difícil. La carga emocional que tiene esa frase es terrible para cualquiera de nosotros. Si a usted el médico le dice usted se va a morir dentro de 3 meses,
¿Cuál es la carga emocional que usted tiene? Evidentemente es una carga emocional impresionante. Sin embargo, si el doctor le dice, pero existe la posibilidad, ¿qué va a pasar con su corazón? ¿Qué va a pasar con su alma? ¿Qué va a pasar con su espíritu? ¿Qué va a pasar con su ser? Inmediatamente es transformado. Entonces José habla de esa manera y dice, yo voy a morir, pero Dios ciertamente os visitará. Se da cuenta que es diferente la carga emocional que trae el pero a la vida de nosotros, dependiendo cómo nosotros lo utilicemos, cómo se siente una frase y otra dicha con el pero en la mitad. Y me parece que es bien interesante la forma como José transmite la esperanza a su familia. Le habla de una realidad, yo voy a morir. Y yo vengo a hablarles de su realidad, yo no tengo que hablarle de su realidad porque usted la conoce. Usted sabe que se va a morir, usted sabe que está enfermo, usted sabe que tiene dificultades financieras. ¿Yo para qué le voy a hablar de las cosas que usted ya sabe? Sin embargo, quiero que usted reconozca su realidad y no está mal porque la fe no niega la realidad. Sin embargo, aprenda a hablar, aprenda a impartir vida y traiga esperanza sobre su vida. Si usted no quiere ser una persona con fe sin esperanza, aprenda a utilizar el pero, y el pero tiene un ministerio y de ese ministerio es que le estoy hablando el día de hoy. Pero no termina ahí. Mire usted, qué interesante. Hay algo más que puede hacer el pero por nosotros. El pero es una transición, escúcheme bien, espiritual. Ya les he hablado de que el pero, de manera impresionante, a la parte psicológica, ayuda para anular todo lo dicho anteriormente y trae una nueva información. El pero trae una carga emocional consigo, pero ahora, el pero es una transición espiritual. Vamos a entender esto porque me parece que es muy importante. El pero no solamente nos carga o nos llena de una emoción especial, sino que también es usado espiritualmente, porque la palabra de Dios es espiritual y la palabra es espíritu y es poder. Y entonces el pero se convierte en una transición espiritual. ¿En qué sentido? Vamos a ir haciendo el ejercicio. Miren ustedes, la realidad es, yo voy a morir. Ahí aparece esa realidad. Sin embargo, aparece el pero. El pero es la transición o la conexión, el estado de alerta espiritual. Escuche, cuando usamos el lenguaje de Dios, muchas veces nos han dicho, utilicen el lenguaje de Dios. ¿Qué es usar el lenguaje de Dios? Es hablar como Dios y como los hombres de Dios hablan para generar una nueva realidad en nuestras vidas. Entonces, así nosotros activamos el lenguaje de fe. Cuando usamos un pero, todo el mundo espiritual se pone en alerta para enfilarse y moverse de acuerdo con las palabras que se van a usar. Así como para nosotros el pero, todo lo que está atrás se anula. Cuando nosotros utilizamos un pero, el mundo espiritual se pone alerta y dice, ¿qué va a decir? Porque ustedes saben que nosotros hablamos y el mundo espiritual se alinea a la manera como nosotros hablamos. No solamente tenemos que saberlo nosotros los predicadores, tiene que saberlo la iglesia, que cree a la palabra que nosotros damos. Por eso es que la Biblia dice, creed a Dios, estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Por qué? Porque la palabra tiene esa capacidad. La palabra de Dios tiene esa capacidad. Cuando usted utiliza un pero, los ángeles de Dios se ponen listos para mirar qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que va a suceder en nuestro mundo terrenal y en el mundo espiritual. Pero no solamente los ángeles de Dios, los demonios también. Y entonces por eso es que usted ve que hay una carga espiritual en la vida o en la palabra que nosotros soltamos, palabras de vida o palabras de muerte, porque los espíritus inmundos aprovechan las palabras que nosotros estamos diciendo para actuar, porque ellos son autómatas y obedecen a la palabra de nosotros de la misma manera que los ángeles de Dios también obedecen instrucciones por medio de la palabra, porque todo lo que ha sido hecho por medio de la palabra y tenemos que aprender a hablar de la mejor manera y de manera correcta. Entonces, José dice, yo voy a morir, esa es su realidad, pero el mundo espiritual inmediatamente se alinea. Y adivinen qué dice entonces, Dios ciertamente os visitará. Inmediatamente en el mundo espiritual se asegura la realidad futura del pueblo de Israel. Y él lo dijo estando a punto de morir, y así fue.
Fue así porque este hombre de Dios lo profetizó a través de la palabra inspirada por Dios en su vida, y ese Dios ciertamente os visitará, trajo una nueva realidad para el pueblo, y todo lo que sucedió con Moisés, con Josué y ahí en adelante, con 400 años después, todo lo que haya sucedido ha sido porque el mundo espiritual se alineó a la palabra profética de un hombre que sabía hablar, de un hombre que sabía hablar la palabra de Dios. Y eso me lleva entonces a que vayamos redondeando todo el mensaje que tenemos para el día de hoy. La fe no niega la realidad, la transforma. No niega la realidad, sino que la transforma. Entonces, aparece nuestro amigo José mencionando dos cosas después del pero. Lo primero que menciona es la palabra Dios. Yo voy a morir, pero Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra. Entonces, hace una clara alusión a la esperanza que él tenía, y la esperanza había sido puesta en Dios, ni siquiera en él, porque él sabe que se está muriendo. No confía en nada ni en nadie diferente de Dios, ni siquiera confía en las posibilidades que tienen con el faraón, porque ese faraón también va a morir. Y la Biblia narra la historia de que el faraón que conocía a José y a la familia de José murió, y se levantó otro hombre que no conocía a ninguna de esa gente, y comenzaron a vivir una realidad terrible, pero tenían una palabra de parte de Dios que ellos subirían de esa tierra nuevamente a la tierra que Dios les había dado. Entonces, la manera de pensar, mis hermanos, es el resultado de las convicciones que una persona pueda tener. Escúcheme bien, por favor. La fe que usted ha construido a lo largo de su vida se ha convertido en una convicción. Esa convicción lo hace a usted pensar de cierta manera. Usted decide de acuerdo a cómo piensa, usted actúa de acuerdo a cómo piensa, y su cerebro también actúa de acuerdo a cómo usted habla. Es un proceso que es cíclico. Entonces, en este proceso, nosotros actuamos de acuerdo a lo que creemos, de acuerdo a las convicciones que tenemos. Si alguien está convencido de que ser un hombre verdadero es tener 50 mujeres a la vez y ese es el verdadero macho, va a vivir así porque esa es su convicción. Esa es su convicción, la convicción y la fe que él tiene, que ha construido a lo largo de su vida. Entonces José dice, yo voy a morir, esa es mi realidad, pero Dios ciertamente, ahí aparece la fe. La vida de José, y usted lo sabe, pastor, la vida de José fue lo que fue gracias a sus certezas y a sus convicciones. Él estaba convencido de que la visión que Dios le había dado se iba a cumplir, y se cumplió, y caminó con base a sus convicciones. Y si estuvo en la cárcel por sus convicciones. Y si estuvo en el pozo por sus convicciones. Y si llegó al palacio, llegó con sus convicciones, y nunca quebró las convicciones que él tenía, la fe que él había tenido. Y entonces él les dice a ustedes, José les dice, tengan la plena seguridad, estén convencidos, no duden, mantengan la creencia, recuerden sus certezas, estén convencidos, construyan y esperen su futuro a base de cosas ciertas. Entonces, ¿cómo se habla? Se plantea la realidad, se presenta un pero y se coloca adelante de nosotros nuestras convicciones en Dios, las convicciones que tenemos de nuestras vidas, es decir, Dios y nuestras certezas, es decir, Dios y la doctrina, Dios y la ley, Dios y la palabra. Cuando nosotros hablemos de nuestra realidad, coloquemos un pero para conectar lo que viene y hablemos de Dios y la palabra de Dios sobre nuestras vidas, porque todo lo que viene después de un pero debe ser bueno y es bueno. Todo lo que viene para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro negocio, para nuestro ministerio, es bueno porque yo estoy con Dios y Dios está conmigo, y es una convicción que nadie me puede quitar. Entonces, ¿estamos en pandemia, pastor? Sí. ¿Venezuela está mal? Sí. ¿Colombia también? Sí. ¿Estados Unidos, las potencias? Nunca antes el mundo había visto una cuestión como la que estamos viendo nosotros, y es terrible, pero Dios y su palabra. Ese es el mensaje que traigo para el día de hoy para ustedes. Hay escasez de dinero, pero mi Dios pues suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria. Gloria a Dios. Enfermo,
pero por la llaga de Cristo soy curado. Nos están oprimiendo, pero ya lo dijimos, es una convicción que tengo en mi vida. El pueblo de Dios crece bajo presión. Los padres se mueren, esa es la realidad. Los esposos se divorcian, los líderes traicionan, la gente abandona, el dinero se desaparece, las casas se derrumban. De cuando en cuando las cosas no son como nosotros quisiéramos. De cuando en cuando vienen pandemias y virus al mundo para hacerle daño. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Para siempre, aleluya. Amén. La palabra de Dios transforma nuestra realidad. Gloria. La fe no niega la realidad. La fe la transforma. ¿Cómo? Dios nos ha dado una palabrita que ejerce un ministerio poderoso, un servicio poderoso a los hombres y mujeres de Dios. El pero. La palabra de Dios transforma nuestra realidad. La palabra de Dios es una herramienta de la fe de cada uno de nosotros. Si cambiamos nuestra manera de hablar, cambia nuestra manera de pensar. Si cambiamos nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de hablar. Y si cambia nuestra manera de hablar y de pensar, cambia nuestra manera de vivir. Y nosotros hemos aprendido esta noche a hablar como hombres de Dios, del talante y del estilo del patriarca José. Un hombre impresionante de convicciones firmes. A mí me gusta que hayamos aprendido hoy a hablar como José. Espero poderles haber regalado una buena inspiración de la palabra de Dios para las circunstancias que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque yo siento que nosotros mismos tenemos la capacidad, con la fe que Dios nos ha dado, con el poder de Dios a nuestro lado. Separados de Dios nada podemos hacer, pero con Él podemos hacer muchísimas cosas. Pero una de las cosas que necesitamos hacer, y yo no sé qué tendremos que hacer los pastores para enseñarnos y enseñar a la iglesia, aprendamos a hablar. Me encanta este texto que aparece aquí. El mismo texto en la versión La Palabra de Dios para Todos, que dice que José les dijo a sus parientes: me estoy muriendo, pero con seguridad Dios va a venir a cuidarlos. Aleluya. Y ese es el anhelo que tengo yo para mis hijos y para mis nietos, poder tener la inspiración de parte de José, de poder reunir a mi familia sabiendo cuándo me voy a morir y morirme convencido, despedirme de esta tierra convencido de que mis hijos van a recibir el cuidado, la asistencia y la bendición de Dios. Yo estoy convencido que nuestra iglesia, la iglesia en el mundo entero, va a recibir unas bendiciones poderosas, porque es verdad, estamos en una crisis de salud, estamos en una crisis financiera, estamos en una crisis hasta de valores, estamos en una crisis política y casi que estamos en guerra. Pero Dios y su palabra nos sacará adelante. Mis hermanos, amén. El anhelo de mi corazón es que nosotros podamos construir nuestro futuro a partir de nuestras convicciones y de nuestras certezas. ¿Para qué nos sirve la fe? Para construir un futuro diferente. Cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de hablar. Una pequeña palabra, sepa dónde mete un pero, sepa dónde la coloca, y será un hombre, una mujer de Dios indestructible, porque el pero es una bendición. El pero es una bendición de Dios para nuestras vidas. Padre, te doy gracias en este tiempo y en esta hora. Y quiero extender, Señor amado, esta palabra al corazón de mis hermanos a través de esta oración, y te pido que tu Espíritu Santo la selle y que nunca nos olvidemos que una pequeña palabra, una jota o una tilde bien utilizada de parte de Dios en la vida nuestra cumplirá el efecto que Dios quiere que sea cumplido en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida y en nuestras familias, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu palabra es clara. Y el Señor Jesucristo dijo: no hay ni una jota, ni una tilde, ni un signo siquiera pequeño que no se cumpla
en la vida de mis hijos, en la vida de mis siervos. Y hoy declaro que el pero transformará nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, pero ese pero dicho en el contexto de Dios, en el contexto de la palabra de Dios, definitivamente transformará nuestra realidad. La fe no niega la realidad. Y hoy presentamos nuestras realidades delante de ti. Y yo quiero que usted que me está escuchando en este momento y que está orando conmigo, presente su realidad con el Señor. No le dé miedo decirle a Dios cuál es su realidad. Eso no está mal, eso no es incorrecto. Dígale, Señor, necesito una persona a mi lado, Señor, necesito una bendición financiera, necesito una sanidad en mi vida, estoy enfermo, necesitado, esta es mi condición. Dígale, Señor, mi condición, estoy atado a un vicio, estoy atado a un pensamiento, hay situaciones en mi vida, pero quiero traer, Señor amado, sobre mi vida tu palabra. ¿Cuál es la palabra liberadora? ¿Cuál es la palabra transformadora? ¿Cuál es la palabra que me va a transformar esta realidad? Y si usted está atado a algún vicio, a algún pecado, si está atado a alguna condición, a alguna circunstancia, si está atado a alguna situación, y dígaselo al Señor en este momento, impártale a Dios, ábrale su corazón a Dios, dígale, Señor, esta es la realidad de la iglesia en el mundo, esta es la realidad de nuestras naciones, esta es la realidad de nuestros países, así están las cosas en nuestra ciudad, así están las cosas en nuestra familia, Señor, y no nos da vergüenza porque es nuestra realidad, Señor amado, pero queremos transformarla, queremos cambiarla. Señor, queremos una palabra tuya para transformar nuestra realidad. Y hoy comienzo a declarar tu palabra sobre la vida de tu iglesia. Señor, que valga la pena tantos textos y tantas promesas de la Biblia que nos hemos aprendido, que hemos estudiado, para ponerlas después de un pero. Y declaro en el nombre de Cristo Jesús que la palabra de Dios no volverá vacía, sino que hará aquello para lo cual Dios la envió. Cuando hay un pero, el mundo espiritual se pone a la expectativa, no solamente los que nos escuchan, sino el mundo espiritual está a la expectativa de cuál va a ser la indicación, cuál va a ser la instrucción y la orden del hombre de Dios. José el patriarca había construido unas certezas y unas convicciones firmes en su vida. Y cuando se fue a morir, que fue un momento muy especial, Señor amado, un momento donde estaba ungido por el Espíritu Santo de Dios, reúne a su familia y les dice, esta es mi realidad, pero yo sé que Dios, después de que yo muera, vendrá a cuidarlos, vendrá a protegerlos, vendrá a llenarlos con su poder y con su unción. Y yo creo que mis hijos y mis nietos y mis generaciones, después de que yo desaparezca, pues no soy Dios, después de que yo parta de esta tierra, mi Dios suplirá todo lo que ellos necesiten, mi Dios los usará poderosamente. Y si tú estás orando en este momento por un hijo que de pronto se encuentra en mala condición, apartado de Dios o quizás rebelde, yo te invito para que tú creas a la palabra que hoy te he impartido. Señor, en el nombre de Jesús, hablo al corazón de aquellos padres y madres de familia que luchan con sus hijos porque no son lo que ellos quieren. Hoy traigo una palabra de bendición sobre ellos y declaro en el nombre de Cristo Jesús, no son lo que sus padres quieren, pero serán lo que Dios el Padre quiere que sean en el nombre de Jesús. Alguien que está enfermo en este momento, no es lo que quisiéramos, no es lo que deseamos, pero yo puedo creer, Señor amado, que tú le permitirás a esa persona tener la unción para soportar esa enfermedad el tiempo que tenga que soportarla, para darte gloria en medio de su enfermedad. Y si tú, Padre Celestial, no quitas esa enfermedad como al apóstol Pablo, entonces le darás la fuerza y el poder y colocarás un médico amado a su lado, Señor amado, para que lo bendiga como respuesta de Dios. Pero lo que yo sí sé es que saldrá adelante aún en medio de esa enfermedad. Y también es posible que esa enfermedad sea transformada en bendición, en unidad para la familia, en propósitos de Dios, o también sea quitada por el poder de tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. La vida financiera de nuestras iglesias es una realidad, Padre Santo. La vida financiera de muchos pastores, que si antes la iglesia ni siquiera ofrendaba y diezmaba cuando estaban allá, ahora ¿cuántos pastores estarán en esa condición, Señor amado, olvidados por su iglesia, Señor, en este momento, en el nombre de Cristo Jesús? Esa es la realidad de muchos ministros de Dios, pero tú enviarás
cuervos de ser necesario, pero tú enviarás provisión, pero tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás bendición sobre aquellos que se mantengan firmes haciendo tu obra en el nombre de Cristo Jesús. Te amamos, Señor amado, porque nuestra condición es humana, pero Dios se acuerda de que somos polvo y nos bendice y nos saca adelante con el poder de Dios. Gracias por la Iglesia El Redentor y su pastor Miguel. Gracias por este ministerio. Los bendigo a ellos y a todos los que trabajan día tras día desarrollando este ministerio, y gracias por el privilegio que me has dado, Señor amado. Estoy encerrado en mi apartamento, estoy encerrado en mi casa, no podemos salir de nuestra ciudad, pero Dios ha llevado esta palabra a Nueva York, a Long Island, a las naciones de la tierra, en el nombre de Cristo Jesús, y esta palabra no volverá vacía en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya, gloria sea nuestro Dios. Bendiciones, María Alejandra, gracias. Amén, pastor, no se vaya a desconectar. Gracias, estimados hermanos, amigos, por habernos acompañado. Ha sido de gran bendición esta noche. Hemos tenido un manjar, una enseñanza maravillosa. Yo sé que el Señor ha tratado con nosotros. Amén. No hay más que pedir también. Hemos tenido una oración completa. Todas las áreas han sido cubiertas. Espero en el Señor que usted haya abierto su corazón para recibir la palabra y para recibir esta oración. Gracias, pastor, por habernos acompañado. El Señor me lo bendiga. Unas palabras para despedirse. Gracias a usted por el privilegio tan lindo que me da, pastor, de poder servir en su púlpito, en su iglesia, por prestarme su gente. Espero que Dios nos haya dado, así sea esa palabra chiquita, el pero que esa palabra transforme nuestra manera de pensar y de hablar y que traiga sobre nuestras vidas. Hoy traje solo una palabra y estoy muy feliz de poder compartir con usted, pastor. Gracias porque sin conocerme me da la oportunidad de dirigirme a su gente. Es un privilegio muy grande. La bendición de Dios que Dios haya preparado para nosotros a través de la meditación de la palabra, creo que ya ha sido recibida por nuestros oyentes y no sé si de pronto puedan escribir algo. Amén. Amén, pastor. Usted no sabe de cuánta gran bendición ha sido la palabra que Dios ha puesto en sus labios esta noche, pero cuando esté en el cielo se dará cuenta. Muchísimas gracias, pastor. Un abrazo. Mi hermana María Alejandra, Dios me la bendiga. Gracias, pero principalmente a usted, hermano, a usted, amigo, que nos permitió entrar hasta la comodidad, hasta la intimidad de su hogar para escuchar este programa. Que Dios le bendiga y recuerde, para el que cree, todo le es posible, porque nada hay imposible. Amén. Para Dios. El Señor le bendiga. Será hasta la próxima. Un abrazo.